Saludos, errantes de la noche, sean todos bienvenidos y adéntrense en la cripta de las historias prohibidas. Hoy desenterraremos una de las tantas historias malditas que hay en esta cripta. Esta historia se llama La ciudad sin luz. ¿Hay alguien en tu vida a quien darías lo que fuera por desearle el peor de los tormentos? Esa fue la pregunta que le hizo un psicólogo a un chico de 15 años. Ese chico se llamaba Daniel Torres. Él sufría de un problema al corazón que hacía que se desmayara constantemente. Y sus compañeros de clase le hacían bullying por eso constantemente, poniéndole apodos como Pello Durmiente o Anciano. Nada de eso le importaba. Ya formaba parte de su día a día, pero había un chico. Ese chico se llamaba Ben Gates. Él simplemente lo sacaba de quicio. Cada vez que se desmayaba cerca de él, terminaba apareciendo a cientos de metros de su casa o de su escuela. Pero no podía hacer nada contra él. Era más fuerte, ágil y rápido que él. Sus padres le recomendaron ir a un psicólogo. Él accedió bastante rápido y muy sencillo. Él al día siguiente se dispuso a ir, ya que tenía edad suficiente para ir. 15 años y sus padres le habían enseñado bastante rápido a viajar en transporte público por su cuenta. Llegando con el psicólogo, Daniel empezó a hablar con su psicólogo asignado. Se llamaba J. Piniats. Durante la primera hora le estuvo contando sobre todo lo que le hacía Ben, todo lo que lo odiaba. Durante la segunda hora se quedó pensando y finalmente le recetó algunos medicamentos. Así estuvieron durante varias semanas, hasta que el psicólogo de Daniel tuvo que asistir a una junta importante en otro país bastante lejano. Después de eso, sin más opciones, tuvo que decirle su última opción que le quedaba, la cual era un sitio llamado La ciudad sin luz. Los pasos para acceder a ese sitio eran demasiado sencillos, pero eran bastante macabros. Al salir del consultorio, Daniel se la pensó varias veces si iría a esa ciudad o no, cuando de la nada una ola de recuerdos de él inconsciente mientras Ben lo llevaba surgieron en su cabeza. Un poco dolorido y bastante decidido, decidió ir a un callejón, el más oscuro que vio. Estaba a una cuadra del consultorio. Cerró los ojos con toda la fuerza que pudo y recitó la frase: ciudad sin luz. Después de eso, una ola de recuerdos malignos, bastante macabros y perturbadores de Ben aparecieron en su mente. Tuvo que resistir un minuto entero así, hasta que por fin pararon. Después de eso, abrió los ojos y presenció cómo la oscuridad cubría la ciudad. Oscuridad pura cubriendo la ciudad. No había sonidos, ni pájaros, ni autos. Así que después de eso salió y presenció que en verdad la descripción que le había dado su psicólogo era correcta. Una réplica exacta de la ciudad, solo que con el detalle de que estaba hundida en penumbra. Daniel, un poco nervioso, comenzó a dirigirse a la parte más pobre de la ciudad, mientras observaba cómo a su alrededor estaba todo congelado, en penumbra y oscuridad absoluta. Daniel en su camino pudo encontrarse varias veces con un niño que desprendía luz, casi parecía un ángel, aunque no se atrevió a acercarse a él o hablarle, ya que su psicólogo le había impuesto una sola regla: no hablar con ninguna de las cosas que está ahí, excepto una
el mensajero. Él era la persona capaz de ayudarle, o el ente. Todo lo demás solo estaba diseñado para matar. Si hacías caso a una sola de las criaturas de ese sitio, perecerías y quedarías atrapado en ese lugar para siempre. En su camino, volvió a encontrarse al niño repetidas veces. Casi parecía que lo estaba rodeando. Después de unas cuadras más, empezó a caminar demasiado frenético. El niño apareció enfrente de él y le dijo: ¿Quieres compartir tu luz conmigo? Daniel estaba bastante paniqueado. Había varios de ese niño acercándose, lo estaban rodeando. Así que simplemente estaba demasiado desesperado. Gritó: sí, solo déjame en paz. Después de eso, uno de los niños subió a su espalda, después a su cabeza, y procedió a arrancarle su ojo izquierdo. Después de eso, todos los niños desaparecían como niebla. Daniel estaba en shock, con un dolor bastante agudo, pero cuando desapareció el último de los niños, su dolor también desapareció. Así que, bastante paniqueado, procedió a correr al sitio indicado, más rápido que nunca. Quería salir de ese sitio lo más rápido que se pudiera. Cuando a lo lejos pudo presenciar una criatura que encajaba con las descripciones de su psicólogo. Era mucho más alto que un poste de luz. Se las arregló para llamar su atención con unas cuantas piedras. Cuando esa cosa se puso en cuclillas, aún era bastante más grande que Ben. Procedió a sacar un papel de uno de sus bolsillos y dijo una frase: la luz de quien deseas tomar. Daniel, después de lo que había pasado con ese niño, un poco nervioso, dijo: la de Ben Gates. Después de eso, la criatura empezó a susurrarle unas cuantas cosas a ese papel. Después de unos momentos, esa criatura le dio aquel papel a Daniel. Después de eso, le dijo: Ben Gates ha quedado ciego por el resto de su vida. ¿Tu ira ha quedado satisfecha? Daniel rápidamente le contestó: no, él merece algo peor. Esa criatura se esfumó con el aire. Daniel sabía que si quería que el precio que pagara a Ben fuera más alto, tenía que encontrar esa criatura de nuevo. Así que se dispuso a caminar entre esas calles desoladas. Cuando encontró a otro de esos niños, no le tenía miedo, pues ya había sido tocado por uno de ellos. Estaba condenado a quedarse en esa ciudad por el resto de su vida. Y ese niño le gritó otra vez esa frase: ¿quieres compartir tu luz conmigo? Daniel, sin nada que perder, dijo: sí, está bien. Ese niño, mucho más rápidamente, procedió a subirse a su espalda, después a su cabeza, y le arrancó su ojo derecho. Después de eso, solo pudo escuchar como aquel niño se alejaba rápidamente mientras desaparecía su dolor. Siguió caminando durante un rato más. No parecía chocarse con nada, como si la ciudad lo estuviera ayudando. Se encontró con un ente que le dijo algo: la vida de quien deseas que la oscuridad te reclame. Después de eso, Daniel, un poco nervioso, dijo: la de Ben Gates. Esa cosa procedió a susurrar. Esa cosa empezó a susurrar ciertas cosas que Daniel alcanzó a escuchar. Todas estaban relacionadas con Ben. Instantes después, esa criatura le dijo:
La vida de Ben Gates ha sido reclamada por la oscuridad. Daniel ya estaba satisfecho con todo cuando una ola de imágenes empezó a aparecer de Ben tirado en su casa con los dos ojos salidos de sus cuencas, las cuencas que los mantenían en su lugar. Y luego empezó a aparecer alguna que otra imagen diferente en un callejón. Cuando se empezó a profundizar más en esas imágenes y vio a un tipo sin sus dos ojos salidos de sus cuencas, tirados en el piso. Daniel lo reconoció al instante. Era él mismo, la persona tirada en ese callejón oscuro, sucio y maldito. Era él mismo. Él ya sabía que estaba condenado a vivir por el resto de la eternidad en esa maldita ciudad, pero al menos se logró llevar a Ben con él. Bueno, errantes, esa ha sido la historia que hemos desenterrado hoy. Sin más que decir, me despido.